Mis queridos amigos, como una forma de solventar una mora con quienes me han solicitado que exprese algunas palabras que contengan mi modesta opinión sobre una de las figuras venezolanas más subyugantes, extraordinarias y admirables, de las que llenan el gentilicio de la patria venezolana y de toda la América Latina, hoy hablaré sobre el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Pero lo haré enfocando los aspectos menos conocidos de este héroe de excepción. El pasado mes de junio de este año, más concretamente el 4 de junio, se cumplieron 190 años de aquel trágico día de 1830, cuando fue emboscado en Berruecos para asesinarlo en tempranas horas de la mañana, cercenando con aquel vil asesinato una de las vidas más dignas del continente. Era muy joven, tenía apenas 34 años. La vida de Antonio José de Sucre fue una vida alucinante. Ella va a representar con gallardía la estirpe de los hombres que nacieron para abrirse camino por sobre todos los imponderables. Desde muy niño se caracterizó por su consagración al estudio, por sus finos modales y por su temperamento modesto. Su adolescencia coincide con las primeras lumbraradas de la independencia y por esa circunstancia él, como todos los adolescentes de la época, no tenían más alternativa, más opción que incorporarse a la guerra. Sucre asume con gallardía su destino con apenas 15 años de edad y se convierte entonces en guerrero. Muy rápidamente logra el grado de subteniente, a los 22 años ya es coronel, a los 24 general de brigada, a los 27 general de división, y el glorioso campo de Ayacucho lo consagra como el único gran mariscal que produjo la guerra de independencia. Tenía apenas 29 años de edad cuando saborea esta gloria. La carrera militar de Sucre fue resplandeciente. Se ha hablado mucho del Sucre guerrero, se han vaciado todos los tinteros para escribir sobre sus proezas militares, sobre su talento, sobre su ingenio para la estrategia, sobre sus habilidades tácticas que asombraron al mundo. Pero permítanme ustedes en esta ocasión hablar sobre el otro Sucre. El Sucre hombre, el Sucre humano, el Sucre alma noble y generosa, el Sucre solidario y leal, el Sucre practicante de los buenos principios, el Sucre de talento juicioso, el Sucre de valor y arrojo sereno, el propulsor de grandes causas populares, el Sucre estadista, austero y emprendedor, porque ese Sucre es tanto y tal vez mucho más admirable que el Sucre guerrero. Una de las cosas más horrendas de la guerra es hacer que los hombres sucumban ante sus miserias. La guerra, por su propia naturaleza, genera odio, rencor, venganza, crueldad. La señera figura de Sucre es una honrosa excepción a esa regla. Las miserias de la guerra, por más desgarradoras que le fueron, le sirvieron de estímulo, de acicate para templar sus virtudes. Su familia, por ejemplo, sufrió en carne propia la tragedia de la guerra a muerte. Su hermano fue herido y luego degollado en su cama de manera brutal. Su hermana, de apenas 14 años, huyó del acoso morboso de los sádicos de Boves y se lanzó desde un balcón muriendo instantáneamente. Su madrastra, horrorizada, se suicidó. Otros 2 hermanos fueron fusilados. 2
hermanas murieron ahogadas en un naufragio tratando de escapar. Todo aquello configuraba un cuadro que lógicamente se convertía en una tragedia personal para él. Esos son suficientes motivos como para que cualquier hombre sucumba a los sentimientos de odio, de rencor y de venganza. En Sucre no, porque él era realmente un ser humano diferente. Era un hombre realmente especial. En su corazón no anidó nunca el rencor. La retaliación estuvo ausente de su alma. Aquellas dolorosas experiencias lo que hicieron fue resaltar más aún su nobleza, su magnanimidad y su generosidad. Y en vez de pensar en la venganza, este ser humano de excepción, insisto, fuera de serie, este hombre excepcional se creció sobre su dolor para poner un muro de contención a la barbarie y se erige como el artífice de un tratado que obligue a Colombia y a España a realizar la guerra como pueblos civilizados. Así surgió lo que se conoce como el Tratado de Regularización de la Guerra. Eso pone fin a la guerra a muerte. Se implementa entonces el canje de prisioneros, el trato humanitario a los militares y soldados heridos en combate, el buen trato a los enfermos y hospitalizados y la garantía de la libertad tan pronto sanada. Se impuso la norma de seguridad a los habitantes de los pueblos que fueran ocupados por uno u otro bando. Sucre fracturó el principio clásico según el cual los vencedores arrasan con los vencidos. Ningún general victorioso ha tenido frente a los vencidos la gallardía que tuvo Sucre frente a los derrotados por los ejércitos bajo su mando. Ayacucho no solo fue la victoria que rompió definitivamente las cadenas que oprimían a América, sino que además de ello, Ayacucho fue el, digamos, comienzo de la reconciliación del mundo hispanoamericano. Con sobrada razón, el libertador Simón Bolívar dijo, al referirse al Tratado de Regularización de la Guerra, es, dijo Bolívar, el más bello monumento a la piedad. Antonio José de Sucre consolida al lado de Simón Bolívar uno de los binomios humanos más fecundos y hermosos que registra la historia de la humanidad. Se conocieron cuando Sucre tenía 24 años y se estaba estrenando como general de brigada, grado que le impuso el vicepresidente Sea en ausencia de Bolívar. Sucre navegaba por el río Orinoco aguas arriba, mientras que el libertador lo hacía aguas abajo. ¿Quién navega en esa embarcación?, preguntó imponente el gran libertador. El general Sucre, le responde. No hay tal general Sucre, replica Bolívar, y ordena detener la embarcación. En ese momento de tensión se pone a prueba el dominio emocional de Antonio José de Sucre, porque no era cualquier cosa vivir un incidente como ese con Simón Bolívar. Cuando tiene al libertador Sucre frente a sí, le dice: excelentísimo señor, en su ausencia se me nombró general de brigada, tal vez por creer alguien que mis servicios lo merecían, pero yo no he pensado ni un solo instante en aceptar ese ascenso sin el beneplácito de su excelencia. Si el libertador no me considera digno de ese grado, será inútil que se me otorguen las más altas distinciones. Desde ese día, Bolívar no dejó de estimularlo, de impulsarlo, de instruirlo, de consultarlo, de admirarlo y de amarlo varonilmente.
depositó en él toda su confianza. Le dio Bolívar a Sucre poderes y facultades, todas plenas. No es fácil encontrar otro ejemplo de un jefe militar en un subalterno, tanto poder depositado. En 1829, a propósito de la invasión de Perú, Bolívar le envía una carta a Sucre donde, palabras más, palabras menos, le dice: general, lo nombro a usted jefe absoluto del sur. Todos mis poderes, buenos y malos, los delego en usted. Haga usted la guerra, haga usted la paz, salve usted el sur, pierda usted el sur. En usted deposito todas mis esperanzas. A usted le entrego el ser completo de Simón Bolívar. A tal punto llegó esa relación que, como es sobradamente sabido, la obra intelectual del Libertador está plasmada en manifiestos, en proclamas, en mensajes, en cartas y en discursos, pues es la obra de un hombre a quien la titánica actividad no le permitió escribir, sino dictar, hablar. Pues bien, la única vez en que Bolívar envainó su espada para empuñar su pluma fue para escribir la biografía de Antonio José de Sucre. No registra la historia militar del mundo que un general haya escrito la biografía de un subalterno. Como gobernante, Sucre, por otro lado, fue intendente en Quito, fue presidente de Bolivia, fue un mandatario con excepcionales dotes de estadista, administrador honesto, pulcro, desprendido, escrupuloso, organizador, disciplinado, progresista, magnánimo, responsable y respetuoso. Le dio a la instrucción pública carácter prioritario. Esto es importante. Sucre fundó escuelas en todas las provincias de Bolivia. Rechazó la presidencia vitalicia. La aceptó solo por 2 años, tiempo suficiente, según él, para ordenar el Estado y echar a andar la institucionalidad. Su asesinato el 4 de junio de 1830, como ya lo referí, precipitó la muerte de Bolívar, quien quedó abatido con la infausta noticia. Solo alcanzó el Libertador a lanzar una frase que aún hoy, después de 190 años, resuena como una campanada de bronce a nuestros oídos, porque esa frase engendra una dolorosa acusación. Dijo Bolívar: han asesinado a la Belle de América. El próximo 17 de diciembre se cumplirán también 190 años de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Esta es una extraordinaria oportunidad para buscar en estos 2 prohombres el caudal de optimismo que necesitamos en esta hora oscura para Venezuela. En este momento en que vivimos una hecatombe que está haciendo estremecer los cimientos de nuestra sociedad, son Bolívar y Sucre una inspiración permanente de optimismo. Ellos que enfrentaron las más tremendas dificultades. Ellos que se comprometieron con las más difíciles empresas. Nadie mejor que ellos pueden ser el ejemplo de lo que puede la fe, la voluntad y la constancia. Busquemos en el legado de Antonio José de Sucre y del Libertador Simón Bolívar la luz que nos ilumine la voluntad, el temple y la determinación para rescatar con coraje el destino de grandeza, de justicia y de felicidad para nuestra querida patria. Muchas gracias.